a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, miércoles de mercadillo en mi pueblo, vamos a hablar de un tema maravilloso, un tema interesante, como no podía ser de otro modo, en Mundo Azul. Y hoy, amigos míos, os traigo, no sé cómo decirlo, pero yo creo que es casi un pedacito de la historia. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de la Torre de Babel, de ese misterio en sí mismo, de esa conjunción de hechos históricos, fantásticos, novelescos, de cuentos, de mitos, o probablemente incluso hasta de realidades, que como siempre pasa en la historia, pues se mezcla muchas cosas, sobre todo leyendas mitológicas. Se sabe que es del pasado, pero probablemente sea de un pasado mucho más tardío o mucho más temprano, no lo sabemos realmente, y en otras ocasiones se adhiere a contextos históricos que nada tuvieron que ver, porque como no se sabe, pues dicen, pues bueno, pim pam pum, pues fue este. Hoy, amigos míos, vamos a desvelar un gran secreto, o casi que desvelar, vamos a intentar seguirle la pista a una base del misterio que siempre ha sido y siempre será, porque no hay forma real de demostrarlo, que se sepa si no aparece una tablilla o si ha aparecido y nadie nos lo ha dicho, porque como siempre sucede, hay tablillas y tablillas y tablillas, historia e historia e historia perdida, y digo perdida porque casi también está desperdiciada, metidas en museos, en cuartuchos oscuros, cogiendo más polvo todavía que si estuvieran bajo tierra, del cual habría una composición de la historia completamente diferente. Y en muchas ocasiones lo pienso y cada vez lo pienso más. Debe haber una especie de mano negra que nos ha conjurado el pasado de una determinada manera, pero que si realmente accediéramos a ese conocimiento, a esa otra parte de la historia que yace oculta en cuartos oscuros de museos, probablemente la historia y el ser humano incluso sería completamente diferente. Hoy, amigos míos, espero que el vídeo os guste, lo he hecho con todo corazón y lo dividiré en dos partes. La primera, la Torre de Babel, dijéramos así, la parte histórica, y la segunda, la Torre de Babel, según el libro Durantia, con lo cual, un nuevo serial, como no, de Mundo Azul, que espero que degustéis. Amigos míos, agarraros a vuestros asientos y espero que disfrutéis de todo corazón, como yo hago de todo corazón, el poder mostraros todo lo que encuentro, todo lo que investigo, la Torre de Babel. La Torre de Babel es una edificación mencionada en la Biblia. La historia está dirigida a explicar por qué los pueblos del mundo hablan diferentes lenguas. La Torre de Babel se describe en el libro del Génesis, cuya autoría se atribuye tradicionalmente a Moisés. Según estos escritos, la humanidad quedó casi extinta después del diluvio universal. Fue gracias al arca de Noé, en la que Noé y 7 integrantes de su familia sobrevivieron a la catástrofe. Los descendientes de Noé, como únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta las llanuras de Senar, en Babel. Todos hablan una sola lengua, un solo idioma, y decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. El dios de Noé, Yahvé, al observar la edificación, decide que los habitantes hablaran diferentes lenguas y así abandonaran la construcción y se esparcieran por toda la tierra. Existen opiniones extrabíblicas que apoyen el mito funcional. Por ejemplo, que se construya la torre por si ocurría otro diluvio, poder subir a esa torre donde el agua no pudiera llegar. Al estar cerca de los ríos, sus habitantes quisieron construir un salvavidas por si ocurría una nueva inundación repentina y tal vez no les diera tiempo para desplazarse a una montaña próxima para ponerse a salvo. Las opiniones más tradicionalistas no están de acuerdo y toman el relato al pie de la letra. El Etemenanki, un templo piramidal dedicado a Marduk, deidad local en la ciudad de Babilonia,
del siglo VI a.C. de la dinastía Caldea, atrajo trabajadores de diferentes pueblos. Algunos eruditos modernos, como Stephen L. Harris, dice que la historia bíblica de la Torre de Babel fue probablemente influenciada por esta construcción durante el cautiverio babilonio de los hebreos. El cuento tradicional sumerio en Merkar y el Señor de Arata relata una historia con similitudes al pasaje bíblico. El templo de Etemenarki originalmente tenía 7 pisos y más de 90 metros de altura, pero según el historiador español Juan Luis Montero de la Universidad de Coruña, en realidad no habría superado los 60 metros. Una inscripción que data del tiempo de Nabopolassar señala que Marduk, el gran dios de Babilonia, me ha ordenado colocar sólidamente las bases de Etemenarki hasta alcanzar el mundo subterráneo y hacer de este modo que su cúspide llegue hasta el cielo. En otra inscripción de los tiempos de Nabucodonosor II se precisa que la decoración de la cúspide estaba hecha de ladrillos de esmalte azul brillante, es decir, adornada del color del cielo. A pesar de las imágenes que existen tanto en la literatura como en el arte sobre la Torre de Babel, no se ha encontrado ningún registro sin base en la Biblia que se ocupe de su forma y aspecto. Sin embargo, se tiene de referencias edificaciones de la época, y tanto la antigua documentación en escritura cuneiforme como las imágenes conservadas y los restos arqueológicos permiten reconstruir algunas de sus características. Por ejemplo, el templo de Etemenanki era un monumento con una base de planta cuadrada o rectangular, construido en forma de altar o terraza, escalonada en varios niveles, 3, 4 o 7, en el último de los cuales se erguía una capilla o un templo. El núcleo se construía con dobles secados al sol, revestidos con una gruesa capa de ladrillos cocidos en horno. El templo encima, al que se accedía a través de escaleras situadas en forma perpendicular a la fachada adosada a esta, eran de ladrillos esmaltados. Una de las reseñas antiguas que habla sobre edificaciones de Etemenarki es el relato de Heródoto, cuando pasó por Babilonia en el siglo V a.C. Heródoto describía la fachada de la torre con una altura de aproximadamente 90 metros. El edificio, en forma escalonada de 7 pisos y hecho de muros con resaltos, sin duda verticales. El templo tenía una planta cuadrangular dividida en 2 sectores y delimitada por una gran muralla. La subida a cada una de las torres se hacía por fuera, siguiendo una escalera en espiral hasta llegar al final. En el último piso tenían instalaciones para el culto, adornadas con ladrillos esmaltados en azul, imitando el color del cielo. También señalaba que aquel santuario azul de la cima estaba dedicado al dios Marduk y hace referencia a la celebración anual de la renovación del reinado, como fruto del contacto entre Marduk y el rey. El Etemenarki también fue descrito en una tablilla cuneiforme llamada Esagil, escrita en el 229 a.C., en la ciudad de Uruk. La copia más antigua del texto se encuentra hoy en el Museo del Louvre, en París. Este escrito dejaba constancia del estado de la torre y describía las medidas solamente del primer piso, que llegaban a los 90 metros de longitud y de anchura, mientras que de alto medían unos 33 metros. Se hace mención que la Torre de Babel fue construida con 7 pisos en total, de medidas cada vez más pequeñas. En la actualidad se ha identificado una estructura doble de similares características que fue confirmada por excavaciones dirigidas por Robert Caldewey en 1913. Se descubrieron largas escaleras en el sur del edificio, donde un triple pasillo se conectaba en la cima con el templo superior de Marduk. Un pasillo más largo, al este, conectaba el Etemenarki con el camino sagrado,
procesional reconstruido en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Por otro lado, las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz que existía una escalera con forma de T, aunque se desconoce hasta qué altura llegaba. Por el momento no se descarta que se diesen dos sistemas de comunicación simultáneos, la escalera con forma de T por un lado y por el otro una escalera en espiral o en zigzag, tal como planteaba Heródoto. Al mismo tiempo se conoce que había nichos ricamente decorados con motivos de la fiesta del Año Nuevo Babilónico y la creación de un monumento, tema que remite al significado de la estructura de Puerta del Sol, entrada del cielo, que seguramente viniese a ser interpretado como un lugar de comunicación entre lo divino y lo terrenal. Bueno, pues como veis, estos son los datos históricos, como siempre digo, un pequeño resumen, porque si no nos estaríamos aquí hasta mañana, pero realmente haciendo mención literalmente con palabras y con mitos al tema de la Torre de Babel, solo existe el Génesis. Luego bien, hay relatos que no solo se parecen al relato del Génesis, sino también que describen ciertos edificios, evidentemente no hablan de Babel, no tiene ese nombre, esa determinación, pero hay lugares muy próximos y cercanos e incluso casi prácticamente el mismo donde se emplazaba la famosa y mítica Torre de Babel. Existen relatos bíblicos, como en este caso el de la Biblia, el del Génesis, que dice que Dios, para evitar el desarrollo de la edificación, hizo que los constructores comenzaran, como dice el mito típico, a hablar en diferentes idiomas, dando lugar al origen de los idiomas, y se dispersaran también por toda la tierra. Nimrod, quien fue el primero en hacerse rey después del diluvio y a quien la Biblia identificó como un poderoso cazador opuesto a Yahvé, es señalado como el verdadero gestor de la idea de llevar a cabo esta enorme y monumental empresa. Pero también se habla de algo muy similar en el libro de los Jubileos. El libro de los Jubileos contiene una de las historias más detalladas que se encuentran sobre la torre. Comenzaron, dice el libro de los Jubileos, a construir y en el cuarto septernario cocían a fuego los ladrillos que luego utilizaban como piedras. El cemento que las unía era de asfalto que brotaba del mar y de unos pozos de agua en la tierra de Senar. Los constructores tardaron unos 43 años, telita. La altura fue de 5.433 codos y 2 palmos, la anchura unos 203 ladrillos, cada uno de una altura de 1/3 de sí mismo, la extensión del muro de 13 estadios y la del otro de 30, bastante importante. También Pseudofilón habla de algo muy parecido. Según el escritor Pseudofilón de Alejandría en el año 70, la dirección de la obra de la Torre de Babel se le atribuye no solo a Nimrod, quien se hizo jefe de los descendientes de Cam, sino también a Joctán, como príncipe de los semitas, y a Fenec, hijo de Donanim, como príncipe de los jafetitas. También el famoso historiador griego Flavio Josefo, magnífico y increíble donde los haya, porque no solo hablaba de la Torre de Babel, sino también de las pirámides, y hizo un repaso generalizado de las grandes maravillas, entre otras muchas cosas. El historiador judeo-romano Flavio Josefo, del 37 al 100, en sus Antigüedades Judías, publicó cerca del año 93, narrando la historia que se encuentra en los textos hebreos, mencionando a la Torre de Babel. Describe a Nimrod, como bien hemos hablado antes, un rey tirano que trató de apartar el estado de la religión y quien había construido la torre. En este relato, Yahvé hace confundir a la gente en el lugar, en vez de destruirlos, porque la aniquilación por medio de la inundación no les había enseñado a ser piadosos. Desde luego, si tenían un dios como Yahvé. Nota personal. También se habla en el Apocalipsis griego de Baruch. El libro 3 de Baruch,
Apocalipsis griego de Baruch, del siglo II, es uno de los escritos apócrifos, que describe las recompensas justas de los pecadores y los rectos para la vida eterna. En el relato del libro, en el capítulo 3:5, Baruch es llevado por el ángel Famael en una visión que pasa por el primer cielo. En lugar de él ve hombres cuyos rostros eran de bueyes, que tenían cuernos de ciervo, los pies de cabra y los lomos de cordero. Esto, amigos míos, es una de las muchas menciones, abro un pequeño paréntesis, que se describen del fenómeno ovni, ¿vale? Con lo cual os podéis imaginar las diferentes caras, los ojos de buey, que son ni más ni más que los ojos de la nave, las ventanillas maldichas, los pies de cabra donde se posaban, bueno. Entonces, con sorpresa, le pregunta al ángel y este le responde que aquellos son los que construyeron la torre. O sea, sé que esos que iban en la nave fueron los que construyeron la torre de Babel, de la lucha en contra de Yahvé. Cuidado con esta mención, ¿eh? También está en el Midrash, la literatura rabínica, que ofrece muchos relatos diferentes sobre las causas para la edificación de la Torre de Babel y de las intenciones de sus construcciones. Según el Midrash, los constructores de la Torre de Babel, llamados en las fuentes judías como la generación de la secesión, dijeron: Yahvé no tiene derecho a elegir el mundo superior para sí mismo y dejar el mundo inferior para nosotros, por los que vamos a construir nosotros una torre. Un poco estúpido, es que me lo imagino. Una torre con un dios en la parte superior sujetando una espada, de modo que pueda reflejar nuestra intención de hacer la guerra a Yahvé, más alta posible. La construcción de la torre estaba destinada no solamente a desafiar a Yahvé, sino también a Abraham, quien exhortaba a los constructores a volver a la idolatría. El pasaje menciona que los constructores proferían duras palabras contra Yahvé, que no se citaban en la Biblia, evidentemente. Ellos creían que Yahvé, cada cierto tiempo, drenaba todo el agua del cielo y, por tanto, levantaron varias columnas para que no hubiera otro diluvio. Esto cuadra directamente con lo anterior. También se habla en el Islam. La Torre de Babel no se menciona directamente en el Corán, pero hay historias con similitudes a la Torre de Babel. En Egipto el faraón pide construir una torre tan alta para poder subir y confrontar al Dios de Moisés. Una historia ambientada en Babilonia, pero sin torre, que dice así: los ángeles Harut y Marut enseñaron magia a algunos babilonios y les advertían que la magia era un pecado, pero era una prueba de fe. Un relato sobre Babil aparece más plenamente en los escritos de Yakut. La humanidad fue arrasada por los vientos hacia las llanuras Babil, donde Alá les asignó sus idiomas separados y luego fueron esparcidos nuevamente de la misma manera. Esto cuadre casa directamente, evidentemente porque son religiones judeocristianas, entonces cuadran unos mitos con otros. Lo que pasa es que dependiendo del ala, dependiendo de la religión, dependiendo de la visión, del contexto y de la idiosincrasia, cogen los mitos y hacen lo que quieren, amigos míos. Esto es lo malo de investigar, lo malo de las historias, que todo cuadra pero también nada tiene sentido. Y por último, en Sumeria, que hay un mito sumerio similar a la de la Torre de Babel, llamado Enmerkar, el señor de Arata, que esto ya lo hemos hablado al principio en el resumen, donde Enmerkar, rey de Uruk, construye un enorme zigurat en Eridu y exige un tributo de materiales preciosos a Arata para su edificación. En un momento del relato, Enmerkar recita un conjuro implorando al dios Enki para restaurar la construcción de Kramer, para interrumpir la unidad lingüística de las religiones habitadas en Subur, Amazi, Sumer, Iriki, que es Akkad, la tierra de Martut y todo el universo, para que haya una especie de unificación. Amigos míos, esto es lo único que se posee de la Torre de Babel, pero es un mito que el ser humano tiene, por no decirlo de otra manera, en su ADN. En su ADN, este mito, de una forma u otra, siempre está existente. Por lo cual, la verdad, se hace muy difícil seguirle la pista. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente tiene que ver con el templo de Marduk, probablemente. Si el templo de Marduk
fue algo que se copió y se hizo posteriormente a la historia, que probablemente también, porque sí que es verdad, y aquí ya es mi opinión personal, creo que el relato de la Torre de Babel es mucho más antigua que todo lo que tiene que ver con Babilonia, que todo lo que tiene que ver con el templo de Marduk. Y cuando digo mucho más antigua me refiero a mucho más antigua en el que el hecho en sí de existir, que para mí es cierto, creo que si hubiera algo escrito, que lo desconozco, no creo, pero de haber algo escrito está metido bien bajo llave, y lo único que se habría traspasado es el fundamento oral, que es lo que se hacía antes. Historias, leyendas, mitos que se pierden en el tiempo y terminan sin saber de dónde vienen. Y lo único que queda en el remanente, en el subconsciente colectivo, es que existió una torre muy alta, muy grande, y que de ahí surgieron una serie de cosas que se entremezclan entre la guerra con Yahvé, entre un hito que quería de alguna manera servir como estandarte o como emblema de algo, y luego por otro lado una conjunción de pueblos que tuvieron que ver, y de ahí tantos pueblos como lenguas casi hay en la tierra. ¿Puede ser algo así? Probablemente. A mí mi corazón me dice que sí. Estos amigos míos ha sido la historia de Babel desde el punto de vista ortodoxo, desde el punto de vista puramente regular, y en el próximo vídeo, en la segunda parte, hablaremos de lo que nos dice el libro de Urantia acerca de la Torre de Babel, que si bien puede ser lo que ocurrió, también tengo mis reservas, pero eso ya es algo mío, que yo siempre tengo reservas de todo. Espero, amigos míos, que el vídeo os haya gustado, espero por favor que lo veáis hasta el final, ya que he hecho mi labor, mi trabajo. Muchos de vosotros me decís, oh, he aprendido, no sabía de esto. Por ejemplo, en el último vídeo de los enoquianos, no sabía esto de los enoquianos, no sabía lo de las runas, no sabía... Me has dado una cosa completamente diferente, una perspectiva, me has hecho aprender, me has hecho... Yo estoy feliz, me decís eso y me dan ganas de saltar, de bailar y de abrazarme a los árboles. Ya vale por 100 todos los vídeos que haga, o por 1000 todo lo que haga, si realmente os sirve de algo, aprendéis y con eso pues de alguna manera expandís vuestra mente y vuestra cabeza hacia otros puntos y hacia otros lugares completamente diferentes. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo.